Bienvenidas y bienvenidos todos a esta masterclass por parte del Colegio de Artes Místicas en Jalisco, México, el cual soy fundador, director, represento como este proyecto que poco a poco ha ido creciendo y desarrollándose ya a lo largo de 5 años, 6 ya casi. Y el día de hoy vamos a trabajar con el tema de la Wicca, desarrollo humano y espiritual, por qué funciona. Vamos a conocer un poquito de las bases y para las personas que a lo mejor son muy experimentadas en el camino o en el sendero Wicca, incluso he notado que muchas veces podemos olvidar estos aspectos fundamentales y que nos permiten entender el por qué la energía funciona, el manejo de estas mismas y cómo en el siglo XXI, al día de hoy, cumple con nuestras necesidades en base al desarrollo humano y de conciencia. Y para ello, pues vamos a fundamentarlo desde aspectos filosóficos, rituales y en sus prácticas. Vamos a entender cada uno de estos conceptos, pero también un poquito de profundizar en algunos autores, algunas personas que nos van hablando y nos van dando justo estos principios, ¿no? Entonces, definiremos a lo largo de esta hora y media, lo que es la Wicca, cuáles son las bases del desarrollo humano, las teorías de la conciencia, los fundamentos filosóficos y prácticos de la Wicca y las correlaciones entre la Wicca y el desarrollo humano. También podríamos hablar acerca de algunos rituales con ejemplos y el impacto que tienen en el desarrollo, así como de los autores y de los estudios que sustentan la eficacia de la práctica ritual. A lo largo de la experiencia que he tenido en el compartir, en el aprender, el sendero e incluso indagar sobre otros. ¿Por qué? Porque respecto al camino mágico, esotérico, místico, espiritual y ocultista, no es el único camino. Hay muchísimos, hay muchas ramas, pero la Wicca ha tomado mucha relevancia, sobre todo porque es neopagana, es decir, que por su padre Gerald Gardner, ya lo veremos un poquito más adelante, a partir de 1959 se fundó y se empezó a desarrollar. Entonces es que tiene mucha relevancia hoy en día, ¿no? Sobre todo con el tema de la práctica que en muchas ocasiones pues tiene como tal el nombre de brujería, ¿no? Y si la desfasamos o le quitamos todo este peso estigmático que a partir del siglo XIII se le dio por parte de algunas religiones abrámicas, lo que nos vamos a encontrar es mucho más que un tema de demonios o de herejes, que hoy en día se pueden entender porque demonio y herejía era todo aquello que no encajaba, incluso pagano era todo aquello que no encajaba dentro del canon, pues del canon principalmente religioso, cristiano y católico. Entonces, ¿qué sí nos aborda o qué sí nos brinda? Nos brinda un empoderamiento, nos brinda un entendimiento de que nosotros somos responsables de nuestro entorno, de nuestra vida, de también de nuestras decisiones, eh, sin desafanarnos o sin soltarnos también del entendimiento de una sociedad y del entendimiento de una naturaleza y de de fuerzas superiores e incluso fuerzas espirituales. Entonces, hoy en día, quizá lo que podamos ver en redes sociales como TikTok, YouTube, Instagram, muchas veces son rituales que ejecutan a manera de una receta, a manera de decir, mira, haz esto, como por ejemplo, pásate un ajo por todo el cuerpo, ponlo en un algodón con alcohol y préndele fuego y ya estás haciendo una limpia. Pero más allá de seguir una receta, necesitamos entender por qué esto nos apoya, incluso fundamentándolo desde las perspectivas psicológicas del desarrollo de la conciencia y transpersonales, así como también desde sus mismas prácticas tradicionales, ¿vale? Entonces, es importante que no sigamos solamente la receta por seguirla sin entender cómo funciona, qué de nosotros va a ser necesario o qué va a ser, va a formar parte, ¿no?, de ese ritual para que también comprendamos que no solamente se trata de ingredientes y de un procedimiento. Cuando nosotros a lo mejor lo hacemos, vamos a requerir
de ciertas cosas que vamos a ver en esta masterclass y que refieren a desarrollarse a través de mucho trabajo interno, de mucho autoconocimiento. Porque si algo les puedo asegurar es que el sendero de la magia, el sendero de la Wicca, tiene que ver mucho con el conocernos, con el experimentarnos, experimentarnos hacia nosotros mismos, hacia adentro y hacia afuera. Por lo tanto, es importante que vayamos como desglosando paso a paso cada uno de estos aspectos. ¿Qué es la Wicca? La Wicca, así como tal, es una religión. Sí, sí es una religión. Es una religión que es fundada particularmente en Inglaterra, en Escocia es donde está más em, proliferada, ¿sí? Donde ha proliferado. Tiene una característica y es que la Wicca no busca convertir a la gente. Esto es importante. El que ustedes estén aquí tiene que ver con justamente el autoconocimiento, con el desarrollo, con el entendimiento, con el camino propio y no tanto como mira, quieres ser o deja de ser, ¿vale? No hay una obligación ni siquiera hay una insistencia de nosotros hacia los demás. Y esta religión como tal tiene el objetivo de religar, es decir, de hacer recordar que somos divinos, de hacernos recordar que somos parte de una fuente de esta energía. Ese es el objetivo de las religiones. Por eso es la religión, de religar, de reconectarnos con. Y como parte de las religiones tiene una metodología, tiene un camino, sí. Oye, ¿qué es el único camino? No, no es el único camino. Hay muchos caminos, ya lo había mencionado, y muchas metodologías. Pero lo interesante de la Wicca, y que quizá por algo en el siglo XXI se ha llevado también con el desarrollo humano, es que tiende a ser muy flexible con el autoconocimiento. Es decir, tiende a ser muy flexible con las prácticas, con el entendimiento. Y sí, por supuesto que hay algunos principios, por supuesto que hay algunos valores que seguir o que entender y que entonces podríamos ser wiccanos filosóficos y no tener una práctica como tal. ¿Cómo se le llama la práctica de la Wicca? Se le llama brujería. ¿Por qué? Pues porque también parte de su significado, que por cierto es europeo, pues nos habla de sabiduría, ¿vale? Y también en Europa del Norte y en Europa del Este, esta palabra era designado para decir a alguien brujo. Wicca se relaciona también con Warlock, con Wiccan. Entonces, a partir de eso, pues podemos entender que vamos a poder desarrollarnos junto con la naturaleza, con sus ciclos y podríamos tener o no tener esta práctica, ¿vale? Sino mantenernos en la filosofía o sí generar prácticas. ¿Qué es lo que hace? Pues que estamos en contacto con la naturaleza y sus ciclos y la divinidad representada en atributos internos y externos. Algo que nos vamos a encontrar es que la Wicca es politeísta. Ya tal vez en alguna clase o en algún espacio de la introducción a la Wicca eh, hablaremos quizá más a profundidad, pero la Wicca es politeísta y esto quiere decir que se relaciona la divinidad con distintas figuras de distintas culturas. El panteón griego, que es la agrupación de dioses griegos, la agrupación de dioses egipcios, de dioses celtas, y no solamente de dioses europeos, también podemos hablar de divinidades prehispánicas, ¿no? En épocas precolombinas, por ejemplo, o sincréticas. De tal manera que la Wicca en ese sentido es muy flexible, porque lo que vemos es en la divinidad una serie de atributos. Es decir, si al rayo, como aspecto de la naturaleza, como un aspecto superior y que nosotros no dominamos, tiene las características de ser luminoso, fugaz y estruendoso, entonces hay una divinidad que ha tomado una figura similar a nosotros mismos como hombres y mujeres y que a esa figura se le da un nombre. Y ese nombre, como a lo mejor lo podríamos reconocer como Zeus o en una variante de su hijo Thor, como la parte del trueno, pues entonces nos apoya para enfocarnos
en esos atributos, ya sea que los deseamos o ya sea que pidamos el favor de esos atributos a esa divinidad. No es tan diferente en realidad como ya en el catolicismo se le denomina a los santos, que tienen también ciertos atributos y que tienen un mito o una historia. Sin embargo, tal vez la perspectiva de los santos nos es más cercana y la parte de los dioses nos es mucho más lejana porque no solamente trascendieron la leyenda, sino que se convirtieron en un mito y que como mito nos enseña una serie de valores, de principios, pero también de momentos históricos en donde podemos, históricos o afines, donde podemos entender que los dioses tienen emociones, ¿vale? Porque, pues porque surgen del atributo y del entendimiento del ser humano para poder crear este mito y esta historia. Y entender a lo mejor el mismo atributo en su desarrollo en algún momento de la historia de la humanidad como por ejemplo el fuego, ¿no? Y cómo se utilizó el fuego y se manipuló y se aprendió, etcétera. Es decir, esta historia luego se ve representada en un mito con personajes, con atributos que nosotros vamos incorporando para un aprendizaje que nunca va a tener una vigencia. Bien, entonces, ¿qué hace la Wicca? Pues la Wicca va a celebrar la vida, la muerte y el renacimiento. ¿Cómo? A través de rituales que buscan el equilibrio y el crecimiento personal. ¿Por qué? Porque como nos vamos acercando y nos vamos generando una comunión con la naturaleza, entendemos cada etapa de la naturaleza, lo que está ocurriendo dentro, lo que está ocurriendo fuera, porque nosotros nos entendemos como parte de la naturaleza misma. Para la Wicca no hay pecado porque entendemos también una dualidad. Hay una luz, hay una sombra, hay un bien, hay un mal, y que hay una serie de escalas de grises o de colores. Por lo tanto, entendemos también que somos en base a las circunstancias, muy como de René Descartes, pero que eh, tenemos una responsabilidad. Y para ello también comprendemos que como nos desprendemos todos de la fuente, objetivizamos el daño. Es decir, si yo te daño, me daño porque estoy dañando una parte que es de la fuente y venimos de la misma fuente. Somos una otra parte. Somos energía y este principio es bien importante. A lo mejor sí, ya la física, la química, la cuántica nos ha ayudado mucho más a entender cómo es la energía, cómo se manifiesta, de qué manera se interrelaciona, pero podremos saber que todo es energía, la luz es energía, lo sólido es energía, es decir, en todo está presente. Y lo que hacemos es utilizar, manipular esa energía a través de la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espíritu, que son los elementos con los que nosotros comprendemos que se conforma el universo. Vamos también a entender que no hay tiempo en lo profundo del espíritu. Es decir, para el espíritu, el tiempo ha sido creado por el hombre. ¿Vale? No existe antes. Existe que se perece, ¿no? Algo perece. Y entonces se ha buscado medir, tener una unidad de medida para identificar en cuántas unidades de medida perece esto o lo que sea, pero como tal es una invención. ¿Vale? El pensamiento y la emoción inciden en lo físico así como en lo espiritual. Algo que me gusta mucho de la Wicca es que no solamente somos pensamiento, somos emociones, somos un cuerpo, somos energía, somos espíritu. Y se conlleva muy bien con lo que hoy en día es la psicología transpersonal. Además de que suele ser una religión de amor y alegría que no busca adeptos ni convertir a la fuerza. ¿Y por qué digo suele ser? Porque sí, también como en cualquier otra práctica, como en cualquier profesión, como en cualquier oficio y religión, va a haber personas que se dictan ser de una religión, pero pues también puedan tener prácticas antiéticas o de odio. ¿Vale? También es que la Wicca se caracteriza por cuidar de la naturaleza y entendemos que cuando cuidamos de la naturaleza hay un acto recíproco y la naturaleza provee. Y por una red de Wiccan o una convención, digamos, de brujos, sobre todo de brujos americanos,
se hicieron algunos principios y parte de estos principios, el más importante y el pilar o el número uno con el que se ha aceptado, entendido y compartido la Wicca es haz tu voluntad mientras no hagas daño a otro ser. Y aquí subrayo, podría decir, a otro ser, porque no se trata solamente de otro ser humano, sino también algún animal. Es decir, en la Wicca no hacemos sacrificios ni humanos ni de animales. Hacemos a lo mejor sacrificios con respecto de el esfuerzo, del trabajo, de la energía misma, de otras maneras. Utilizamos representaciones tal vez animales, pero pueden ser estas a través de un dibujo, a través de los huesos que son restos de un animal, que les damos un tratamiento y no precisamente que tengamos que matar al animal para poder utilizarlos. Entonces, sí podemos utilizar a lo mejor pieles, cuero, etcétera, pero cuando esto no por nuestra mano ya fue procesado o en caso de ser por nuestra mano, porque era un momento como tal para a lo mejor compartir a la gallina y comernos a todos porque es parte de esta cadena alimenticia en el ser humano. Entonces, es de ahí que nosotros podemos aprovechar estas otras cosas, pero siempre cuidando de no hacer daño a otro ser. No hacer daño a otro ser también entiende o comprende el libre albedrío. Es decir, no voy a forzar que otra persona haga lo que yo quiero, pero puedo influir en que haya algo dentro de las energías para que a mí me sea más sencillo o me facilite o yo pueda desarrollar ciertas habilidades como lo sería mejorar mi amor propio, la comunicación, el poner límites, etcétera. Esto nos va a abrir la otra cara de la moneda, ¿no? Porque usualmente y de manera muy cierta vamos a identificar la Wicca con la magia. Si nosotros hacemos cualquier búsqueda en Google o en cualquier otro buscador, vamos a encontrar que están íntimamente relacionados. Y sí, sobre todo cuando la magia se lleva a la parte práctica. Les decía en un inicio, podemos ser wiccanos y no necesariamente el, el tener una práctica, sino quedarnos en la parte filosófica de entendimiento y de comunión con la naturaleza. Pero cuando nosotros la practicamos, pues entonces es donde va a adquirir mayor relevancia. La magia es una forma de canalizar energía personal y universal. Universal quiere decir de lo que me rodea, del mismo aire, del sol, de la tierra, de cada uno de los elementos, para provocar cambios intencionados en nosotros mismos o en el entorno. Y es importante que fundamentemos que el acto mágico tiene algunos factores o algunas características. Esta quizá es una de las diapositivas o un contenido de todo un curso, por ejemplo, que hago de primer nivel para las personas que quieren iniciarse, ¿no? Que dura un año y un día, porque así marca la tradición. Esta diapositiva y este contenido es quizá el más relevante o es uno de los más relevantes, de los más importantes, porque es pilar fundamental y es donde les decía, a muchas personas se les olvida, aunque tengan muchísimos años siendo practicantes de la. Número uno, la magia o esta canalización de energía requiere intención. Y la intención nos da una dirección, nos da un propósito y responde a un para qué. Y muchas veces necesitaremos profundizar en el para qué. Es decir, lo que quiero es que tenga en algún en vivo lo decía, que tenga una casa, que tenga dinero, para dinero para qué, para la casa y la casa para qué, para protección y seguridad. Y muy probablemente cuando nosotros realmente trabajamos con una intención de protección y seguridad, a lo mejor llega la casa de otra manera, llega el dinero de otra manera, pero cumple con el propósito. A lo mejor alguien llega y nos ofrece su casa, a lo mejor la persona que nos renta nos dice, mira, por un año no me vas a pagar nada. Es decir, hay muchas formas en las que puede cumplirse el propósito. Desde algunas perspectivas también de desarrollo humano, suele decirse que el 99% es intención, ¿no? O que cuando la intención clara, el mecanismo aparece. Eso suele ser una frase de coaching.
Ciertamente, el mecanismo hace referencia a los actos de voluntad, hace referencia a el hecho o lo que se tenga que hacer, a lo mecánico, porque tenemos una intención clara y por lo tanto vamos a estar dispuestos al respecto. Bien, número dos es que utilizamos símbolos y rituales. Estos símbolos y rituales viven en nosotros, pues, también los utilizamos de manera diaria, si así nosotros lo queremos ver, y están presentes a nuestro favor, pero también a lo mejor en nuestra contra. ¿Por qué? Porque bien podríamos establecer rituales. ¿Qué es un ritual? Es una serie de acciones que tienen un procedimiento, usualmente hay un método y que funcionan para lograr algo, que ocurre usualmente en el mismo momento, en el mismo tiempo. Por ejemplo, cuando nos vamos a lavar los dientes, y a lo mejor después de lavarnos los dientes nos lavamos la cara, y después de la cara vamos a orinar, y después de orinar nos ponemos la pijama y de la pijama. Y entonces a lo mejor empezamos a hacer cada vez esto, y tiene un objetivo. Nos prepara para la cama, ¿no? Para dormir. O quizá cuando nos bañamos empezamos siempre de la cabeza, o empezamos siempre con el agua y luego en la cabeza y luego hacia abajo y luego el champú, etcétera. Cada quien tiene su propio ritual, pero también puede ser un ritual a lo mejor negativo que genera un hábito. El cada vez que me siento triste me como una dona y me como un chocolate, me como un helado, y entonces nos puede llevar a hábitos insalubres. Oye, Charlie, entonces me estás diciendo que los rituales forman parte de los hábitos, sí y sí. Pero también utilizamos símbolos. Estos símbolos bien puede ser desde el símbolo de WhatsApp, desde el símbolo de algo que nos haga referente a una dieta, a un consumo de un alcohol, de cigarro, de lo que tú quieras, y que genera como tal el símbolo dos cosas, un significado y un significante. Es decir, la imagen y lo que se refiere a esa imagen o lo que voy a hacer. Por lo tanto, en la Wicca utilizamos la magia con símbolos y rituales para enfocarnos, para tener una acción que sea congruente. Y a esto también le vamos a llamar voluntad. Es decir, el acercar una vela, el preparar, el ir para comprar unos ingredientes, el que si cortamos un cordón y luego lo quemamos, o que si anotamos algo y después hacemos otra cosa. Bueno, eso lo que nos va a dar es una serie de actos congruentes con la intención. Por lo tanto, el acto y el símbolo requieren ir muy unidos. Por ejemplo, si voy a hacer un corte de alguna relación negativa o de algún mal hábito, puedo utilizar algo que represente ese mal hábito. A lo mejor si ya no quiero fumar, pues entonces agarro el cigarro como un acto ritual y voy a cortar con unas tijeras que están consagradas, es decir, que específicamente se le ha dado la intención de que esas tijeras sirvan para cosas de plena conciencia. Entonces agarraríamos el cigarro y cortaríamos el cigarro, porque esto es un acto que es congruente con la intención de quiero dejar de fumar. Es un y lo acompañaríamos a través de la emocionalidad. Si lo acompañamos a través de una emoción, por ejemplo, de estoy cortando el cigarro, pero con arrepentimiento, pero qué malo, pero que estoy gastando, pero qué feo siento al cortarlo, que ya no lo estoy fumando, etcétera. Entonces, esa emocionalidad ya no nos acompaña. El término emoción es aquello que genera movimiento. La emoción ya no mueve la voluntad o el acto congruente, el símbolo ni la intención. Aunque tengamos una dirección, ya no nos está moviendo. Porque pues no vamos a tener un resultado porque lo estamos haciendo desde esa emoción. De la misma manera que cuando alguien quiere hacer un ritual de abundancia y lo hace desde la urgencia, desde la carencia, desde la necesidad, en vez de conectar la emoción con cuando somos abundantes. Oye, Charlie, pues claro, es que si quiero hacer un ritual de abundancia, pues por supuesto, a lo mejor es porque en ese momento quiero y necesito dinero. Sí, está muy bien, pero la emoción con la que requieres conectar, nuevamente menciono, tendría que ser con el que ya tienes cosas en las que eres abundante. Abundante en tu salud, abundante en lo que tienes, abundante en la comida o abundante en el aire, en lo que tú quieras, pero desde esa emoción es donde sí vamos a movilizar los actos que estemos haciendo en el ritual.
Y número 5, el acto de conciencia para generar cambios conscientes o inconscientes. Vaya que parece un juego de palabras. Acto de conciencia para cambios conscientes o inconscientes. Claro, porque nosotros desde la Wicca entendemos que hay un pensamiento, lo hemos dicho antes, y que ese pensamiento puede estar inconsciente, bueno, consciente colectivo, o puede estar en el consciente del que seamos plenamente claros de lo que estamos haciendo, pensando y diciendo. Así que este acto de conciencia tiene que ver con un aquí estoy haciendo este ritual para que funcione, para enfocarme, para tener una dirección, para poner mi voluntad, para tener una repetición. El cerebro humano funciona a través de rituales y de repeticiones. Por lo tanto, cuando a lo mejor nosotros vemos la figura de una divinidad, vemos un ritual que hemos hecho, estamos repitiendo mentalmente eso que queremos y por lo tanto el cerebro lo nota como mucho más cercano o algo que ya está siendo hecho. Por ello es que también, a lo mejor no está aquí, pero lo ponemos como la parte de la visualización y eso está en la intención. Siguiente punto es que tenemos respeto por la ética y la armonía con la naturaleza. Así que iría un tanto en contra que de nuestra congruencia que queramos el beneficio de algo cuando estamos haciendo daño a la naturaleza. Voy a poner un ejemplo breve. Hace algunos años, el palo santo, que es una madera que se suele quemar para hacer limpias y armonizaciones, se compraba de manera indiscriminada. Pero de, nos enteramos que el palo santo pues estaba en peligro de extinción, porque no se estaba respetando el tiempo para que el árbol cayera pues, cayera de forma natural y entonces aprovechara la madera que desprendía sus aceites naturales para poder utilizarlos y eso a accionarlos a nuestro favor. Entonces, lo que hacíamos desde una perspectiva armónica y ética con la naturaleza es utilizo algo diferente que no sea palo santo para no seguir explotando este tipo de árboles o de cultivos. ¿Por qué? Pues porque si quiero armonizar, ¿cómo genero armonía en un espacio desarmonizando otro? Espero darme a entender. Entonces, esto es la magia. Esto es lo que hacemos y de esa manera es como lo utilizamos y que muchas veces se nos olvidan estos aspectos que son fundamentales para que lo que hagamos funcione o no funcione. Voy a poner un ejemplo también aquí. Respeto por la ética y la armonía con la naturaleza. Hace un momento mencionaba que la naturaleza también somos nosotros. ¿Qué pasa cuando hacemos a lo mejor algún ritual y no está funcionando? Y venimos, ay, pero ya mi intención está clara, es profunda. O estoy utilizando los símbolos y rituales congruentes y necesarios. Estoy tomando las acciones, estoy haciendo el ritual como tal, estoy trabajando con ello constantemente. Mi emoción es adecuada y estoy siendo consciente de esto. A lo mejor sí, en cierta medida, pero el ritual no está funcionando. Es que tiene que funcionar, debe de funcionar. No, no. Tal vez estamos pasando por alto el estar en armonía con la naturaleza. Y decíamos que si nosotros somos naturaleza, tal vez no estamos en armonía con nosotros mismos en el tratar de revisar que nos podemos apoyar de un oráculo, si esto que estamos haciendo tiene una consecuencia positiva, negativa, o si me estoy saltando una línea de vida, un aprendizaje de vida o de mis ancestros o de algo que requiero integrar. Ejemplo, a lo mejor hago un trabajo para detener o frenar las agresiones de alguna persona y yo poder poner límites de manera más clara. Pero si yo no pongo los límites, si no aprendo a hacer esto, esto va a seguir ocurriendo de una manera u otra a través de otras personas. ¿Por qué? Porque requiero armonizarme con la naturaleza. Requiero entender cómo me armonizo, no solamente porque tenga la receta bien establecida con la emoción y con el momento bien adecuado, sino que también requiero poner atención en qué parte de mí, con lo demás, con mi vida, con mis propósitos. Y bueno, tenemos para ello que la Wicca es una religión, es filosófica o es práctica,
De ser práctica, trabajamos con la magia y la magia ya la entendemos como esta canalización de la energía utilizando intención, símbolos de voluntad, emoción, conciencia y armonía. Ahora vamos a pasar a las bases del desarrollo humano y las teorías de conciencia que nos apoyan. El desarrollo humano tiene que ver con el crecimiento integral. Es decir, nos entendemos que vamos avanzando físicamente como crecemos y que nuestro desarrollo humano también tiene un acorde a. Por ejemplo, no le vamos a pedir a un niño, no le vamos a pedir a lo mejor a un bebé que, que haga meditación, que resuelva algún tema, que su padre no se no, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque va también acorde a un desarrollo físico, a un desarrollo emocional, a un desarrollo cognitivo y social en equilibrio para el bienestar a lo largo de la vida. Dos, el desarrollo humano se comprende por etapas, lo mencionamos, y contextos. Por ejemplo, las teorías de la psicosexualidad y del aprendizaje de Vygotsky subrayan que las fases del desarrollo y el entorno sociocultural modelan la trayectoria. ¿Por qué esto es importante con respecto de la Wicca? Porque necesitamos entender que cada una de las etapas que nosotros estamos viviendo nos van a dar ciertas oportunidades. ¿Cómo son estas oportunidades? Pues las oportunidades tienen que ver eh, con a lo mejor nos estamos graduando, o a lo mejor pasamos de primaria a secundaria y tenemos que socializar más, o pasamos un duelo y entonces requerimos integrar algo al respecto y por lo tanto nos desarrollan de cierta manera con ciertas características. Número tres, hay un aprendizaje continuo. Es decir, la adquisición de habilidades y conocimientos que nos llevan a adaptarnos a circunstancias, a estos momentos hito de nuestra vida o contextos sociales, entre cambios y retos vitales. ¿Qué tal hoy en día con el estrés? Bueno, pues entonces necesitamos aprender a manejar el estrés, a hacer a lo mejor multitasking, pero también a separar las cosas, a no exceder nuestro agotamiento intelectual, emocional y físico, etcétera, ¿no? Entonces, el desarrollar estas habilidades formará parte del desarrollo humano. Y número cuatro, la resiliencia y el bienestar. Es decir, que cada vez que nosotros seamos capaces de adaptarnos, integrarnos socialmente e individualmente y fomentar estos recursos, vamos a ser resilientes para que tengamos bienestar y nos permita afrontar la adversidad y sostenerla a lo largo del tiempo. Suena hoy en día a un tema complejo, difícil. Hace el día de ayer compartía lo a veces complicado que podía sentir el tema de las redes sociales, el cómo avanzan tan rápido, el cómo compartir justamente este tipo de temas que pueden ser muy buenos si no hay visibilidad, si no hay algún entendimiento, pues también nos puede frenar, pero podría ser estresante el trabajo constante de esto porque hay mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. ¿Quiénes son las personas que nos apoyan en el desarrollo humano? Abraham Maslow, estas son algunas, ¿no? Carl Rogers, Ken Wilber, ¿no? Por ejemplo, Maslow ya nos hablaba que se considera el padre Maslow de la psicología transpersonal y Ken Wilber el padre moderno de la conciencia. Pues Maslow nos decía que hay una jerarquía de necesidades que son básicas, desde lo básico hasta la autorrealización. Y esto se convierte en un aspecto sumamente importante. Sé que a lo mejor no somos terapeutas, pero un problema no se resuelve desde el mismo nivel de conciencia. Sin embargo, tampoco nos vamos a ir a niveles de conciencia sumamente elevados, que ya los proponía Ken Wilber en un modelo integral de niveles físicos, emocionales, mentales y espirituales. Por ejemplo, si la persona no tiene que comer y anda preocupada por ganar dinero para ese día, es muy probable que no le va a prestar atención a la meditación, a hacer un ritual para enfocarse en enfocar su atención.
porque está más interesado en resolver algo tan básico como la seguridad, la protección, la alimentación, que entonces necesitaríamos resolver desde las acciones directamente y no desde un plano más sutil. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a lo mejor revisemos Ken Wilber de manera mucho más profunda, se los recomiendo a todos, vamos a notar que los estadios o los niveles de conciencia superiores representan también alcances más sutiles. ¿Y a qué me refiero con sutil? A entenderme mejor con el otro, a entender mejor las acciones, a entender la divinidad, a entender el propósito, a comprender mejor mi energía, mi pensamiento, ¿sí? Es decir, menos tangible. Qué interesante, ¿por qué? Porque desde la psicología tradicional, yo soy psicólogo y aprendí en una universidad un tanto tradicional, eh, estos aspectos mágicos se consideran como una etapa o un nivel bajo de conciencia. Pero qué interesante cuando aprendemos o profundizamos sobre los estados de conciencia porque se retoma en niveles superiores de conciencia. Es decir, cuando justamente tendremos que trabajar con nuestro pensamiento, nuestra intención y que esto crea. Y ese es un aspecto más sutil, con ser conscientes de nuestra energía y en dónde la gastamos y cómo la drenamos. Y ese es un aspecto más sutil con los rituales que hacemos y cuáles son las consecuencias que tenemos. Ese es un aspecto más sutil. Y entonces ahí sí que se invalida o encontraron esta invalidación de, bueno, pues es solamente esta perspectiva de magos, brujos, todos son charlatanes o todos están en un pensamiento infantil. Pues no. Ahí es donde necesitaremos profundizar en estos estados de conciencia y cómo los aspectos sutiles nos empujan al desarrollo humano. Carl Rogers nos hablaba de la importancia de la congruencia, la aceptación y la autenticidad, con un enfoque humanista para resaltar el crecimiento personal y la autoexploración. Es bien interesante porque nos vamos a dar cuenta que la Wicca y que la magia parte de una experiencia personal, de algo fenomenológico y de algo existencial. Es decir, yo observo lo que ocurre en mi vida o en la vida de los demás, lo integro como una forma de ser, de representarse, de significarse en mi vida, y entonces esto me es útil, ¿vale? De la manera en la que un hechizo, un conjuro, un trabajo ritual me va a ser útil porque estoy integrándolo a mi vida. Y si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, Maslow y Rogers se van a centrar en la autenticidad y Wilber en integrar distintas dimensiones. Todos van a aportar marco para entender el desarrollo de forma multidimensional. Es decir, no es solamente un desarrollo cognitivo, no es solamente un desarrollo físico, no es solamente un desarrollo social, sino que es íntegro. Y aquí voy a revelar otra gran verdad. Verdad personal que te puedo compartir. Nadie tiene la verdad absoluta. Es, todo forma parte del todo. Si nosotros revisamos algo y le damos una explicación mera y netamente médica, mera y netamente biológica, estamos cortando, estamos mutilando la parte espiritual, la parte energética, la parte simbólica, ¿sí? Qué interesante resultará ser que cuando nosotros vemos cómo algunas culturas utilizaban, por ejemplo, la canela, utilizaban el tomillo, quemar tomillo o hacer tés para quitar el espíritu, un mal espíritu que generaba una enfermedad. Desde un punto de vista científico y médico se dice, claro, pues es que el tomillo y la canela tienen propiedades antibacterianas. Y si nos quedamos en eso, vamos a tender a invalidar la parte espiritual, es decir, que había un espíritu que generaba esta enfermedad. ¿Y por qué tendría que ser así? ¿Acaso una bacteria o un virus no tiene las características mismas de un espíritu? ¿Acaso no tiene un propósito este espíritu para que nuestro cuerpo busque la regeneración y busque su propio bienestar? ¿Acaso este espíritu o esta enfermedad no nos impide y no nos impone hacer algo?
Entonces, si nosotros logramos entender que es un conjunto y que decimos, claro, tiene todo el sentido de que utilizaran estas hierbas porque eran efectivas para quitar el espíritu, ¿vale? Para quitar el propósito que tenía esa enfermedad o un plano espiritual. Oye, pero es que también es que le cantaban. Sí, hoy en día podemos hablar desde la neurociencia cómo la circunvolución angular superior nos apoya para que cuando enfocamos la atención en algo que se dice y lo convertimos o lo arraigamos a nuestro sistema de creencias, nos genera cambios incluso físicos. He ahí una de las bases del cómo la mente genera la enfermedad, pero también cómo la cura, etcétera. Vamos a tener entonces, en el desarrollo humano, expansión y autodescubrimiento. ¿Cómo es esta expansión y cómo es este autodescubrimiento? Bueno, eh, qué padrísimo, qué buenísimo sería que ustedes a través de esta masterclass dijeran, oh, tuve un despertar de la conciencia maravilloso, buenísimo. Sin embargo, muchas veces el despertar de la conciencia suele ser crítico. La mayoría de las veces, no todas, suele ser crítico. ¿Cómo crítico? Es decir, a través de algo que ocurre como un duelo, una enfermedad, un diagnóstico, un accidente, un cambio de vida, de hábito, nos genera esta expansión de conciencia, es decir, de ser consciente de algo diferente, ver algo diferente. Y entonces ocurre la curiosidad y ocurre el cuestionamiento y ocurre el revisar, el explorar, ¿no? Nuestras habilidades, el explorar nuevas, el adquirirlas, como por ejemplo prácticas contemplativas, experiencias transformadoras, que nos van a ayudar a notar más cosas, a tener una perspectiva más amplia y fomentar el autodescubrimiento. Y entonces he conocido a lo largo de mi vida personas que han sido muy arraigadas desde la ciencia, pero en algún momento terminan en consulta de tarot conmigo. O me dicen, oye, pero cuéntame más acerca de la magia. Oye, pero es que las cosas, fíjate que no me surgen, hazme una limpia, ¿vale? Es decir, hay autores incluso que han sido muy reconocidos en sus fases científicas. Por darles un ejemplo, Bárbara Brennan, búsquenla, se van a encontrar con que era física, trabajó en la NASA y fue eh, ha sido una de las personas que ha dado las bases fundamentales del Reiki, de la energía, de la sanación con energía, del aura, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos un despertar, luego tenemos una exploración y luego vamos integrando. Es decir, hay una superación de condicionamientos, eh, de lo que aprendimos, cómo lo aprendimos, esta parte a lo mejor escéptica negativa. Ojo, escéptico negativo, porque el escéptico verdaderamente lo que hace es dudar de las cosas hasta entenderlas y luego las integra. Pero hay escépticos que más que nada son negacionistas y que no quieren aceptar razones ni experiencias. Algo que les digo a mis alumnos de la Wicca es, yo no necesito que tú creas. Si tú estás aquí es porque yo no te obligo a convertirte en nada. Estás por curiosidad, porque has experimentado algunas cosas, porque quieres profundizar en ti, porque quieres conocerte más y no necesitas creer. No necesitas creer en la magia, no necesitas creer. Lo que requieres es vivir, experimentar. A través de tu experiencia, entonces vamos compartiendo. ¿Para qué? Para que vayas descubriéndote y entonces hay un camino y en ese camino lo que te funcione lo vas integrando. Y esa es parte de la superación del condicionamiento, la asimilación de otras perspectivas de ti mismo y del entorno. Y número cuatro, la autotrascendencia. Es decir, encontramos un propósito personal, una conexión profunda con el sentido de la vida que no necesita ser mayor a solamente experimentar y disfrutar la vida, ¿eh? No nos pongamos el pie delante con el tengo que encontrar la cura del cáncer o con el voy a generar algo que al mundo y todo el mundo utilice. No, no necesitamos esto. No necesitamos estresarnos por ello. El solo hecho de existir, de venir, de disfrutar y, decíamos,
de la Wicca, que es una religión, recordarnos divinos y parte de esta fuente, con eso encuentras muchísimo trabajo que hacer. Así que, ¿cuáles serían los fundamentos filosóficos y prácticos de la Wicca? Vale, qué interesante. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Para qué? Para que ustedes piensen un momento qué es lo que se entiende por ritual de Wicca, por brujería, por algo en específico, ¿no? Es decir, ¿cómo es la práctica de la Wicca desde tu entendimiento, desde lo que has visto, desde lo que has entendido? Entonces, si entendemos las partes prácticas de la Wicca, nos van a llevar a hacernos responsables a nosotros mismos de nuestras acciones, de nuestras intenciones, de nuestra influencia, pero a entender las limitaciones que tiene esa influencia. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo puedo decir, es que las cosas me van de maravilla porque cada vez que voy al cine, el chico del cine me regala las palomitas. Tengo la suerte de mi lado. Y pareciera ser que todo está genial. Si yo me molesto porque de repente ya no me regala las palomitas el chico o cambiaron de persona que atiende, yo puedo generar una frustración y puedo quizá entender que la suerte ya no me vino bien, que ya no me están ocurriendo las cosas como yo quiero, que era maravilloso, pero necesito alinearme a la armonización de la naturaleza y esa naturaleza tiene que ver con que las otras personas también ponen límites, también tienen decisiones, pero podríamos revisar qué es lo que nos está bloqueando al respecto y ahí la Wicca nos puede proporcionar a lo mejor un entendimiento porque justamente trabaja con el autoconocimiento de decir qué estoy expresando yo. Si a lo mejor no estoy siendo consciente de eso, puedo utilizar algún, algo que altere mi conciencia, como por ejemplo alguna meditación, algún trabajo ritual, o puedo utilizar algún elemento oracular o incluso de herbolaria. Pero va a ser interesante que comprendamos que la Wicca tiene una ética y que tiene algunos principios. El respeto por la naturaleza nos lleva a tener una armonía con el entorno y el entorno comprende al otro, integrando los valores ecológicos y espirituales de la vida cotidiana, que hay responsabilidad personal. Es decir, si yo genero algo, esto me va a ser multiplicado, sea positivo o sea negativo. Y esto muchas veces nos puede guiar a acciones conscientes y éticas al respecto. Bueno, no se trata como tal de un karma específicamente, aunque muchas personas lo hablan como un karma. Desde la Wicca, aunque el tema del karma es más hinduista, la Wicca lo que comprende es la consecuencia y que esta consecuencia en un flujo energético pues se va multiplicando. Por lo tanto, habría que revisar cómo estoy aportando yo al mundo, a una reunión, a mis amigos, a la gente, para que entonces esto esté siendo positivo. Y habrá verdades que tal vez no se nos estén diciendo. Hay personas que tal vez nos ocultan que algo no les gusta, algún olor, alguna intención, alguna actitud, y entonces no estamos siendo conscientes. Y ahí, por ejemplo, la Wicca trabaja con aspectos de sombra para entender la verdad que normalmente no se dice, por ejemplo. El punto es que nos guía a acciones conscientes y éticas. Y la ética varía de acuerdo también a un contexto sociocultural y biológico. No es lo mismo en todos lados. Y a veces esa es una parte que nos puede conflictuar porque queremos llevar la ética como si fuese una ley inamovible y totalmente rígida a todos los contextos. Por otro lado, no causar daño, que habíamos hablado que la máxima de Wicca es esta frase de "And it hard none, do what you will", que nos habla de el impulsar la libertad con equilibrio, respeto y coherencia interior, ¿vale? De no hacer daño a nadie, hacer lo que tú quieras sin hacer daño. Habíamos hablado entonces que utilizamos rituales símbolos, como qué herramientas y qué rituales.
Por ejemplo, el pentáculo, que representa la unión y la comunión de los elementos, por eso es cada una de sus puntas, y del ser humano. El caldero, que representa el vientre de la divinidad femenina, en donde se gestan, se preparan, se transmutan, se transforman las sustancias y que además nos protege y nos canaliza con una intención ligado, por ejemplo, a los elementos, o la vara que dirige una energía y nos enfoca hacia qué es lo que queremos generar particularmente. Pero también nos alineamos con los ritmos de la naturaleza, como cuáles, como los lunares, los solares, las estacionales, para armonizar con el entorno, solsticios y equinoccios. Lo vamos un poquito más adelante. Además de tener conciencia y pertenencia. ¿Qué quiere decir? Pues que nos va a favorecer la reverencia por lo natural y el sentido de pertenencia espiritual. Traduciendo pertenencia espiritual como pertenecer a aquello que me da sentido y propósito. Si a ti el camino, por ejemplo, de la Wicca no te da sentido y propósito, no pasa nada. Hay muchísimos otros caminos, hay muchísimos otros senderos, porque este es solo una de muchísimos. ¿Cuál es esta parte de los ciclos de la naturaleza? Desde la Wicca vemos que hay 8 festividades, ¿vale? Que recientemente en el hemisferio norte tuvimos Yule, que es el solsticio de invierno, nos acercamos a Imbolc para la parte de febrero, luego Ostara, luego Beltane, Lita, Lugnasat, Mabón y Samhain. Cada uno tiene ciertos momentos porque la naturaleza, si la observamos, nos va dando características que si va a que si va el deshielo, que si las flores surgen, que si salen las plantas, que si es momento de reproducción, que si es momento de cosecha. Y entonces nos vamos alineando con eso que vamos viendo. De manera, por ejemplo, que si vemos que las hojas de los árboles caen porque nos estamos acercando al otoño, revisamos nosotros mismos qué es lo que yo debo de dejar o de soltar. Si entonces la naturaleza está aparentemente en un periodo de hibernación o muriendo, también requiero ver qué es lo que necesito transformar, dejar o descansar en mí. Y esa es la manera en la que nos alineamos con la naturaleza. A esto también le llamamos pues ciclos como los sabbats del ciclo solar, que nos indican la vida, la muerte y el renacimiento, es lo que vemos a lo largo del año, o los ciclos lunares, que ocurren cada 28 días. Durante la luna llena, pues nos enfoca a la plenitud de la energía lunar, ¿no? Como la magia y la reflexión personal, ideal para todo el trabajo oracular. En general, esto nos da un calendario anual, ¿no? 8 sabbats, 13 svats o 13 lunas que nos dan un marco para el crecimiento espiritual. Nos conectan con la naturaleza. Ambos ciclos nos facilitan que la práctica esté alineada con lo que está ocurriendo en el exterior y llevarlo al interior. Y para ello podemos practicar algunos rituales que van a impactar en nuestro desarrollo. Por ejemplo, no, pues que voy a hacer un ritual de luna llena. ¿Para qué? Para conectar, para tener introspección y expansión de mis dones, de mis habilidades, de mis posibilidades, ¿no? Entonces, la intención nos va a llevar a conectarnos, utilizar esta energía para sintonizar con el ciclo natural de esto, ¿no? Potenciar nuestras emociones, generar introspección en un espacio, liberar las cargas, a lo mejor quiero hacerme un baño de hierbas en ese momento, clarifico mi intención para tener calma y presencia. Me voy a una tina, me hago un baño de hierbas en luna llena y esto me puede permitir renovarme energéticamente, alinear mi mente, mi cuerpo y mi propósito a un objetivo, a mi bienestar personal, a darme tiempo para mí, a mi belleza personal, porque lo aprovecho para cortarme las uñas de los pies, para depilarme las piernas, para limpiarme algo, etc. O para enfocar mis emociones, a lo mejor en cómo requiero ser en una relación de pareja o con algunas personas, con amigos, qué es lo que voy a poner de mí, qué es lo que voy a aportar, con qué cuidado, ¿sí? Ese es el espacio, por ejemplo, que encontramos en esta luna llena.
Oye, pero psicológicamente tiene esto un efecto. Sí, recientemente estudios señalan que la sincronización con ciclos naturales nos mejora el estado emocional y favorece un bienestar psíquico sostenible, de la manera en la que a lo mejor para las personas que viven en el norte y que tienen inviernos donde no sale el sol durante meses, afecta la psique, los ciclos precisamente solares y genera una sensación de depresión o depresión estacional como tal. Por ejemplo, podemos utilizar un ritual de agradecimiento como gratitud y de bienestar mental. La Wicca, por ejemplo, utiliza constantemente el tema de gratitud. ¿Por qué? Porque cuando agradecemos nos posiciona en que algo ya está hecho, y que el trabajo ya está hecho, la abundancia ya está hecha, mi salud ya está hecha, ¿vale? Y nos apoyamos efectivamente de lo que hay. Nos permitirá esto que tengamos mayor resiliencia y autoestima fortalecida, porque nos pone en el entendimiento de que somos capaces de lograrlo, somos capaces de hacerlo y estamos enfocados en ello y de no desresponsabilizarnos, es decir, no dejarle a lo mejor al santo o a la divinidad que yo requiero ser más tolerante, tener una mejor comunicación, respetar los silencios de la otra persona o qué es lo que está pasando, la opinión de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, enfoque en abundancia y de logros. Bueno, pues reconocemos lo que hay. Esto ya impulsa un estado positivo, nos favorece ya a nuestra armonía interior. A lo mejor digo, híjoles, es que ahorita estoy enfermo, ¿ok? Pero, ¿qué sí tengo? Bueno, pues a lo mejor mis miembros están completos, a lo mejor mi belleza está íntegra, a lo mejor realmente puedo moverme, aunque estoy tosiendo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas sí están en ese estado de bienestar? Y no generalizar todo el bienestar en un solo aspecto. O decir que no lo hay solo porque está ocurriendo algo negativo, ¿no? Em, para ello, pues solemos utilizar altares con velas, cristales, el cáliz, elementos que nos anclan la intención, la presencia y una gratitud consciente. Por ejemplo, la vela normalmente es una conjunción de varios elementos. La tierra, por ser elemento sólido, el acero, la parafina, el agua, de lo que se hace líquido, el fuego, que es la llama, y el aire, que nos genera justamente en esta combustión. Y el espíritu, que conjunta todos estos elementos con una intención. Nos da foco y presencia. ¿Por qué? Pues porque la luz cálida, nos da un ancla visual para enfocarnos particularmente en un algo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr, expandir, trabajar, desarrollar? Centra nuestra atención, nos da calma e introspección. ¿Qué hace el incienso? Nos enfoca con el aire, con la respiración, a tener un ritmo, que el aroma nos vaya guiando, que nos induzca a la calma, que facilite un estado de conciencia receptivo. Los olores son muy importantes para tener un estado de conciencia. Hay olores que nos dan tranquilidad, pero hay otros olores que nos generan presión, ¿no? O tristeza o melancolía. Entonces también es importante. Y el pentáculo, por ejemplo, que nos habla de definir un espacio con una intención y una estructura de cada uno de estos elementos. ¿Dónde está mi pensamiento, mi acción, mi emoción, mis recursos? Muchas veces utilizamos el cántico, por ejemplo. El canto es el lenguaje de los dioses, se suele decir, más allá incluso de una oración. Puedes hacer una oración, canta tu oración, porque le estás dando un ritmo, una sincronización con la mente, la emoción, y esto va a favorecer que se integre, que haya claridad en el propósito. Incluso va a quedar más presente en nosotros a nivel psicológico. Cuando aprendemos algo cantando, nos favorece bastante. Hay personas que no particularmente en el ámbito de la Wicca fundamentan justamente estas prácticas, la práctica ritual o el desarrollo humano.
como les habíamos dicho con Abraham Maslow, Carl Rogers, Ken Wilber, Gawain, Joe Dispenza, mucho más contemporáneo, Mihaly, este personaje de Mihaly, que no sé su apellido pronunciarlo, Martin Seligman o Gerald Gardner, que ya efectivamente es el padre de la Wicca. ¿Qué nos dicen con respecto a la psicología? Número uno, que la psicología positiva va a enfatizar nuestras emociones de gratitud y alegría, cosa que nos facilitan los rituales wiccanos, por ejemplo. Expresarnos a través del dibujo, a través de la poesía, a través de la oración, del canto, y entonces nos brinda un entorno seguro con los demás. También Seligman nos hablaba de que podíamos tener un sentido y propósito como pilar de bienestar. Y la Wicca justamente es lo que hace. Nos da un sentido y un propósito junto con todos los demás y lo socializamos porque disponemos de valores y narrativas profundas. ¿Cuál es la narrativa? Pues que a lo mejor la diosa interactúa con el dios en ciertos momentos, ya sea para reproducirse, ya sea para morir, como lo vamos viendo en la naturaleza. Y el flow, ¿no? Es decir, como un estado de concentración y disfrute. ¿Por qué? Porque en la Wicca es importante que aprendemos a estar en estados de trance, en estar en estados distintos de conciencia, a trabajar con los simbolismos, a inmergirnos directamente en lo que vamos a trabajar, en el ritual o en el hechizo. Y esto pues nos puede generar una salud mental porque va a promover que también socialicemos con otros, tengamos vínculos interpersonales, nos conozcamos mucho mejor, contribuyamos al desarrollo también de los demás. Les había mencionado que la visualización suele ser muy importante junto con la intención. Shakti y Joe Dispenza, desde la práctica de la neurociencia y el cambio personal, nos dicen que esto es sumamente importante porque dirigimos la atención a imágenes mentales claras, significativas, alineando el pensamiento, la emoción y la acción. Cuando estamos a lo mejor haciendo una limpieza, una velación, algún trabajo y nos damos ese momento para conectar esto de una forma creativa, de una forma en la que estamos imaginando conscientemente. Eso es visualizar, ¿vale? No es lo mismo imaginar que visualizar, pero la visualización sí es una imaginación consciente. Entonces esto nos lleva a modificar hábitos, percepciones, a clarificar los propósitos y hacer esto de manera repetitiva, ¿vale? ¿Para qué? Para que entonces se convierta también en un hábito que nos prepara para un cambio, que nos prepara para ese trabajo que deseamos, para esa relación que queremos, para esa abundancia con la que vamos a disponer. ¿Cómo funciona de nuestra mente? Bueno, cuando nosotros visualizamos, se activan en nuestro cerebro algunas áreas que tienen que ver con las sensaciones y la memoria, es decir, oler, sentir, degustar, y hay algo que se llama plasticidad sináptica, es decir, genera nuevas conexiones neuronales para tener estos patrones que pueden ser repetitivos y nos facilitan que algo ocurra. Tomar esa propuesta laboral, apoyarnos, notar que no está funcionando, porque también estamos dando responsabilidad a nosotros. Nos permite ensayar escenarios mentalmente, de manera que entonces el cerebro va a generar una trayectoria con esta red neuronal y nos permite más fácil decidir, cambiar de decisión, ser más congruentes o coherentes y sostenernos en algún hábito o en algún tipo de actividad, ¿no? Que, por ejemplo, pues va a regular nuestra atención, va a modular nuestro estrés o nuestra motivación y consolidar algún hábito. Es decir, mentalmente, esto lo que nos permite es tener coherencia entre emoción, pensamiento, el aprendizaje que estamos teniendo y la continuidad que vamos a tener. De forma que vamos a ponerle atención, vamos a prestar energía, pero también autocontrol.
Es decir, no solamente se trata, como quizá podríamos percibir, que algo no está funcionando, no está sucediendo como yo quiero o lo que yo quiero, entonces debo de revisarme a mí, de conocerme a mí, qué es lo que está pasando, qué herramientas dispongo para conocerlo y para tener un cambio que sea sostenido. Todo esto, ¿hacia dónde nos lleva? Uno, a la transformación personal. Es decir, que lo podamos utilizar en donde estemos, en nuestro trabajo. ¿Cómo es vivir siendo wicano? ¿Cómo es vivir teniendo una práctica espiritual constante? Es alineándonos, siendo responsables y utilizando los elementos a nuestro favor como un tercer brazo que tenemos, ¿no? Decía una compañera, bueno, pues yo quiero tener un trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese trabajo? Bueno, para lograrlo, entonces necesitamos conocer qué es lo que hay dentro de mis capacidades, de mis posibilidades, del entorno, de los demás, manejar mi frustración, mi enojo, y si no es en ese lugar, manejarlo en otro lugar donde pueda cumplir un propósito. O siguiente punto, el bienestar holístico. Es decir, pues también tener estudios que nos amplifiquen los beneficios emocionales y espirituales para que sea integral. No solamente es lo que encontramos en la Wicca, sino a lo mejor podemos incorporar yoga, podemos incorporar numerología, podemos incorporar otras cosas que nos van facilitando. Y esto es algo que ya llamo o que ya se le llama Wicca ecléctica. Es decir, tomamos los conocimientos prestados de otras ramas que nos funcionan. No nos apropiamos culturalmente, sino que apreciamos culturalmente los aportes que la globalización nos ha traído. Ojo con eso. Entonces, para concluir, la Wicca y el desarrollo humano funcionan ¿por qué? Porque nos brinda autoconocimiento. Ya vimos cómo. Nos pone la atención plena, nos empodera y lo vamos integrando en la práctica con un propósito a través de hábitos y de un crecimiento integral. De manera que nos fomenta la conciencia, el equilibrio y que la espiritualidad nos da un sentido de pertenencia y de ser, como un crecimiento interior sostenible y significativo. ¿Cómo se relaciona? Pues que tenemos el empoderamiento personal. Se habla de que la Wicca suele ser muy feminista. ¿Por qué? Porque justamente destaca también el poder de la mujer como una divinidad femenina. Y hay que en la Wicca vemos al dios y a la diosa como energías complementarias y que están presentes en cada uno de nosotros. De manera que en mí hay feminidad y en mí hay masculinidad. Entonces esto me lleva a observar mi energía, mis emociones, respirar conscientemente, a trabajar con símbolos y afirmaciones, como con los arquetipos, a declarar una intención, a meditar, generar una transformación de esta emoción y identificar la eficiencia o no de nuestras acciones. Este es un ejercicio, por ejemplo, que les sugiero, ¿no? Para que luego integremos pequeños actos diarios que refuercen nuestra confianza. Quiero lograr algo, puedo trabajar con estos pasos, ¿no? De manera que nos conozcamos un poquito más. La atención plena nos va a funcionar como una forma de magia, literal. Donde ponemos nuestra atención, ocurre la magia. ¿Por qué? Porque donde está nuestra atención, entonces vamos a trabajar con acciones, establecer límites, direcciones, evitar dispersarnos y entonces tener una conciencia de nuestra energía. Oye, la vela está funcionando, el amar está funcionando, el amarre de, no me refiero de doblegar la voluntad del otro, sino a lo mejor de mi propia voluntad, ¿no? Quiero resistirme a compras, al pan, a lo que tú quieras. Ah, entonces esto va a funcionar como un tipo de canal, ¿sí? Que actualmente se suele utilizar de forma terapéutica. Y ahí es donde decía, ¿cómo? Pero si en la Wicca utilizamos la atención plena, ajá, pues por fuera de forma terapéutica se le llama mindfulness, ¿no?
Entonces, y es igual de potente también. Bueno, esto también se conjunta con otros efectos psicológicos, como por ejemplo, interpretar los actos rituales de una conducta como algo que alivia el estrés, que favorece nuestro bienestar, porque, porque ya solté todo lo que tenía cargando, ¿no? A lo mejor voy a hacer un ritual de liberación y entonces voy a escribir todo lo que ya no deseo, o voy a platicarle a un muñeco que estoy elaborando de elementos naturales, todo lo que me frustra de mi jefe, y entonces el muñeco lo voy a quemar. Oye, ¿significa que tu jefe se va a quemar? No. Significa que tú estás responsabilizándote de esta descarga emocional y le estás dando un símbolo que refuerza el que justamente te has liberado y desprendido de esto, generando un cambio en ti. Esa es la manera en la que trabaja la Wicca. Y es muy característico que hacemos un círculo mágico. Este círculo es sumamente útil. ¿Por qué? Porque nos define un propósito, un espacio, un límite energético, nos brinda seguridad, nos quita de distracciones, nos concentra en lo que estamos haciendo y en que esta conciencia que estamos adquiriendo está encaminada a un proceso de sanación o a crecimiento personal. Entonces, ¿por qué funciona la? Funciona porque tenemos un desarrollo. El desarrollo ocurre de dentro hacia afuera. ¿Cómo? Trabajando nuestras herramientas externas e integrándolas como lo es la misma naturaleza, dándole un sentido, un propósito, una dirección, una emoción, una serie de acciones que nos llevan al bienestar. Así que cuando alguien pueda preguntarnos el por qué, incluso no solamente la Wicca, sino nos gusta la brujería o qué es lo que hace o qué es lo que podemos lograr, pues ya podemos darle también, por supuesto, un fundamento mucho más marcado, racional, actualizado y mm, como tal fundamento. Así que, pues, que les sea de mucha utilidad. Vamos a pasar a una parte de dudas, de preguntas. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, es el momento. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Me dará mucho gusto el poder saber qué es lo que tú piensas, conectar un poquito con ello. Tenemos muchísimas perspectivas. Hay incluso varias orientaciones de la Wicca, no necesariamente tan ortodoxa como la de Gerald Gardner. Y si conoces o practicas alguna, también déjamelo saber. O si practicas alguna diferente, pues estaría fabuloso que nos aportes para que entre la comunidad vayamos expandiendo nuestra perspectiva respecto a otras partes de la magia y el desarrollo humano. Así que pásenlo muy bonito. Encuéntrenme en redes sociales como El Grimorio de Charlie, en TikTok, sígueme aquí en el canal de YouTube, Instagram y Facebook. Cuídate mucho, estés muy bien y haya un muy buen sendero. Chao.